Bueno, buenas. Aprovecho este estúpido y sensual trancón y lo que acabo de ver más atrasito para hablarles de un tema chévere mientras llego al destino hacia donde voy. Y es lo siguiente. Primero les cuento lo que vi, la anécdota. Acá hace como 3 cuadritas atrás iba manejando e iba una parejita en su motocicleta como dialogando. No sé si estaban discutiendo, no sé si estaban preparando el huevito de esta noche, pero el caso es que el man, por ir de esta forma, ¿cierto?, girando su cabeza para poder como facilitar que le escucharan, pues hermano, se le fue perdiendo el trazado y se fue contra el andén y casi se parte en el orto. Entonces me acordé de algo que llevo en este momento encendido y son los intercomunicadores. Y es un tema quizá muy controversial, diría yo, trivial en lugar de polémico, a pesar de que en algunos países ya se está prohibiendo el uso de estos dispositivos. En Colombia hasta la fecha, pues ni son permitidos ni son limitados, porque pues no se establece ningún tipo de limitación puntual y demás. Entonces son permitidos. Si no está la restricción, significa que se puede usar. Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas y algunos eruditos del tema pueden llegar a indicar que el uso de intercomunicadores es un factor de distracción. Yo colocaría en tela de juicio ese tema. Es más, estoy completamente convencido que indicar que usar un intercomunicador, que escuchar música, que atender una llamada puede llegar a colocar en riesgo la integralidad de los demás agentes viales, eso me parece estúpido. Se ha demostrado, se ha comprobado, se ha indicado científicamente los beneficios que traen la música, ¿cierto?, para el ser humano y para la realización de ciertas actividades, e incluso hasta en el campo medicinal. Pero entonces quizá podamos facilitar un poquito más esto sin ser tan técnicos, pero sí entendiendo un poco cómo funciona la cosa. Los sonidos son una percepción cerebral. Quiere decir que es la variación de la presión atmosférica la que hace que el cerebro entienda esa vibración como un sonido, y cada sonido tiene una frecuencia diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que no es la misma frecuencia la de un pitido de un vehículo, a la de un ladrido de un perro, a la del chiflido quizá del parcero que va en la cicla cuando va a atravesar la calle. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? El oído humano, espero no equivocarme, si no me falla la memoria, aproximadamente maneja un intervalo de 20 a 20.000 hercios, o si ustedes son un poquito más internacionales, hertz. Entonces ese es el intervalo, y me pasa el semáforo, ese es el intervalo que puede escuchar el oído humano. Quiere decir que todo lo que esté por encima, todo lo que esté por debajo, no puede ser percibido. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas escuchando música, ¿cierto?, el pitido del vehículo que va saliendo se va a escuchar con claridad, sin ningún tipo de limitante ni de afectación, porque maneja frecuencias diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Para el que no sabe qué es un intercomunicador, conociendo mi carencia de habilidades de edición, no voy a poder colocar la imagen aquí, pero hagan de cuenta que hipotéticamente hablando, acá está el dispositivo. Es un aparatico que, dependiendo de la marca, puede ser de diferentes formas, colores, sabores, texturas y demás. Entonces, el intercomunicador es una herramienta que lleva muchos años en el mercado y que viene adaptada de quizá otras modalidades, y que hoy en día se puede usar en los cascos de las motos, que permite hacer llamadas, que permite utilizar un GPS, o lo más utilizado por casi todos los usuarios, que es escuchar música o escuchar radio. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja? Este aparato, a diferencia de unos manos libres, ¿cierto?,
de unos auriculares que ustedes se colocan en la oreja para hacer deporte, de los que vienen con el celular, de los que vienen con el computador. No van en su oído, no se colocan al interior del oído, no van en el tímpano, van por fuera de su oreja. Entonces, ¿qué pasa? Esto se coloca en un espacio que queda entre la calota del casco y la cojinería. Entonces, ¿qué permite eso? Que si llegamos a sufrir una caída, no vamos a tener una lesión en el oído, porque no estamos generando cambios de presión, ¿cierto? En el tímpano. Entonces, tenemos que entender otra cosa. El cerebro actúa a diferentes estímulos. La música y las frecuencias sonoras generan ciertas variaciones o generan ciertos, o sea, funcionan como neuroreceptores, ¿cierto? Y van a repercutir en algo, ¿cierto? En nuestra cabeza. Pero entonces, ¿qué pasa? Decir que escuchar música puede causar un accidente, yo no lo diría, yo le diría más que son las emociones. Si tú acabaste de pelear con tu peluche, si te acabaron de echar de tu trabajo, si te faltó plata para comprar algo y fijo en la esquina te atracaron y luego saliste a conducir de esa forma. O sea, no es la música, no es la llamada, no es si llevas un intercomunicador, no es si llevas el celular acá. Lo que genera el accidente o la distracción son las emociones, porque finalmente estos aparatos no se mueven solos. Existen algunos que se mueven solos, pero hasta ahora, por lo menos en nuestro país, lo conducen personas, entre comillas seres humanos, ¿no? Entonces afecta más la parte emotiva. Si usted se siente eufórico, fue puta, llegó el viernes y mejor dicho, esta noche ahí me emborracho, picho y peleo, y fuera de eso de pronto se va de vacaciones, quizás su forma de conducir sea diferente y haya conductas que cambien o que varíen con los estados de ánimo, hasta con los días de la semana. No es lo mismo conducir un lunes a conducir un viernes. Retomando el tema, el tímpano transforma los sonidos, ¿cierto? Las vibraciones las identifica como sonidos porque también vibra. Entonces, si usted se coloca un auricular de esos conectados dentro de su oído y llega a caerse, pues puede llegar a afectar su parte auditiva. Y no sé ustedes, pero casi en todos los animales el oído es el equilibrio de cada individuo. Quiere decir que si usted se jode el oído, posiblemente no pueda llegar a manejar un vehículo. Entonces, ¿qué pasó con estos dos locos? No se cayeron por fortuna, pero generaron un distractor. Y ustedes dirán como, claro, pues que conveniente, solo hay intercomunicadores, pero porque de vez en cuando los trae para vender. Y no, esto es una herramienta tan bacana que facilita tantas cosas. Les digo, fue puta, cada persona que tiene una moto debería comprarse un intercomunicador. E independientemente de su forma, de su marca, de su precio, pues todos te dejan hacer lo mismo. Es decir, un intercomunicador de 100.000, un intercomunicador de 2 millones de pesos, te va a permitir hacer 3 cosas básicas, cualquiera de los dos, sin importar su precio: llamadas, multimedia y GPS. Pare de contar. ¿Qué pasa? Que cada marca tiene una serie de desarrollos tecnológicos, de conectividad, o brindan servicios adicionales, o mejor aún, los servicios que tenga básicos y los adicionales te permite acceder a ellos con una experiencia de uso mucho más fácil y mucho más práctica. Entonces, teniendo en cuenta esto, me atrevería a decirles, muchachos, en su vida usen un intercomunicador. No lo usen porque finalmente van a ir más cómodos en la moto, van a tener menos distractores, van a poder realizar algunas tareas que quizá en movimiento no podrían llegar a hacer, como buscar una dirección, como llamar a una persona, como abrir una aplicación, o en mi caso, mi moto no tiene reloj, como buscar una hora. Entonces, en resumen, no compre un intercomunicador porque es malo, es peligroso. Es peligroso porque no vas a tener distractores, ¿cierto? Como sacar el teléfono de tu bolsillo y colocarlo acá. ¿Sí me hago entender? Pues vas más cómodo, vas más chimpa, te sientes mejor, te facilita toda una vida, e incluso te ahorras tiempo. Tienes que estar llamando, tienes que marcarle a alguien, parar, o si tienes que buscar una dirección, hacerlo.
Entonces por ese lado a mí me parece la herramienta de uso o el gadget para utilizarse en la moto más bacano, más funcional y que uno debería tener por obligación en el casco de su motocicleta. Bueno, casi no comí trancón, pensé que iba a estar más trancado la ruta de acceso. Voy a almorzar, voy hacia Fullmoto, voy a pagar unas cositas de mercancía en la tienda y yo creo que voy a ir a visitar un par de clientes más. Entonces ya saben, los intercomunicadores no son peligrosos, o son peligrosos dependiendo del punto de vista desde donde se vea, pero son más los beneficios que nos trae que las limitaciones. Entonces compartan este video o dejen en los comentarios si no están de acuerdo, si consideran que esas reacciones químicas en el cerebro pueden llegar a potenciar más el estrés, a potenciar más la desconcentración, a potenciar más el odio, qué sé yo, qué tipo de mutación léxica vayamos a encontrarnos ahí en los comentarios. O estudios, porque sé que también muchos estudios dicen, ay, es que si una persona lleva 2 minutos o más en una llamada, ya se concentra más en la llamada misma que en la actividad que esté realizando. Yo digo, no sé. Ya saben, compartan este video. Chao, chao.